Vale, perfecto. La primera cosa, ¿me están escuchando bien? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Sí, a ver, buenas tardes, Arle. Perfecto, no sabía. Pues bien, ¿alguna cosa que quieran comentar? ¿Alguna duda? ¿Alguna cosita antes de empezar? Yo voy a buscar a compartir mi pantalla, que creo que es mejor compartir pantalla porque lo tengo todo ahí. Entonces, ah, la presentación de hoy, pero si necesitamos otra cosa lo miramos. Ah, de Córdoba, exactamente de Córdoba. Ah, de Colombia, exactamente de Córdoba. Muy bien, perfecto. Entonces no es de Córdoba, España, sino que es de Córdoba, Colombia. Sabía que había un Córdoba en Argentina, pero no sabía que había Córdoba en Colombia. Disculpen mi ignorancia. No, no tengo una buena formación en geografía, ¿vale? Pero me alegro de saber. Una cosa más que incorporo a mi saber. Perfecto. No se preocupe. Si quiere escribir alguna cosa, ya sabe que siempre puede optar a escribir a través del chat y yo intento dar voz a lo que usted me esté diciendo, ¿vale? Pues muy bien. Buenas tardes, Mariana Lucida. Veo que se han conectado unos cuantos más. Bueno, bienvenidos, bienvenidos a todos y a todas. Ahora mismo está Arle, Blanca Inés, Hugo, Lucy, Mariana, Nadia, Jessica. Estos, de momento somos los que estamos conectados en este momento. ¿Quién? Dos mensajes más. Bien. Lucy que se está presentando y Jessica también. Repito, antes de empezar con mis cosas, si tienen alguna duda, si tienen alguna cosa a preguntar, o bueno, si van surgiendo, repito, no duden en utilizar el chat, no duden en utilizarlo y si quieren participar, si tienen la posibilidad de participar, pues solo tienen que decirlo, que pedir que quieren comunicar alguna cosa o comentar alguna cosa y yo les doy, ¿qué estoy haciendo? Y yo les doy paso. ¿De acuerdo? Pues bueno, vamos a empezar ya. Estamos en la sesión 3. Ya solo nos faltan, ah, no lo sé, ya solo nos faltan 16 sesiones. Ah, 12 de ellas, 16, 14 hasta 20, 16, sí. De las que nos quedan, pues van a ser, ah, de ellas solo hay 12 más de puntuables, ¿vale? Las otras serán de red. Pues bueno, entonces, bien, bienvenidos a esta sesión 3. Seguimos en el bloque 1 de la distribución de bloques del TI. Dentro del bloque 1 estamos dentro de lo que sería el tema 2. Vamos a estrenar el tema 2. Esto, bueno, la situación nos encontramos, bueno, aquí. Esta es la programación semanal. La programación semanal, estamos en la tercera semana. En la siguiente semana acabaremos este primer bloque con el tema 2, tema 1 y 2. La semana 3 y 4, sesiones 3 y 4, tienen referencia a los aspectos generales de la probabilidad de la estadística. No, esto no es lo que yo quería ver. Ah, no sé dónde lo he puesto. No, aquí. Bueno, les he bajado, bueno, tienen ustedes el PDF. Aquí está el tema. En esta primera parte del tema, pues nos vamos a centrar sobre todo en el estudio de los conceptos básicos, pero eso vendrá más adelante. Primero de todo, situarnos un poco en lo que hemos estado haciendo. Repito, tenemos los 8 temas, dentro de los 8 temas repartidos en bloques, y estamos en este segundo bloque y vamos a trabajar en 2 sesiones los aspectos generales de la enseñanza de la probabilidad de la estadística. Antes, pero
voy a dedicarme un poquito pues a revisar lo que hicimos el otro día, ¿vale? Entonces, esa primera parte, bueno, aquí tengo el índice. En el resumen de la sesión anterior, la pregunta que quería ser una pregunta motivadora, tenemos una pregunta motivadora para cada tema, porque se incorpora la probabilidad de la estadística al sistema educativo. No sé aquí, pues si ustedes han hecho pues sus elucubraciones, si han hecho sus reflexiones y a partir de estas cosas, pues lo que ha hecho es, bueno, intentar ver si podemos dar respuesta o si podemos comentar cosas acerca de esta pregunta, ¿no? En la sesión anterior nos centramos pues en ver un poco la sesión, digamos, la situación legislativa actual que encontramos en diferentes países. Claro, yo hablo de mi experiencia en España. Yo ahora mismo pues estoy con la LOMLOE, he evolucionado en los 29 años que estoy dando clases pues en el centro educativo donde estoy. Me da miedo ya repetir el tiempo que llevo por el miedo que me da, pero digamos que todas estas modificaciones que se han generado en estos 30 últimos años, por tanto estoy hablando yo de mitad de los 90, en mi caso, pues tenemos ese informe Cochrane que el gobierno inglés pues decide hacer un estudio general y que se realiza en la década de los 70 en el Reino Unido y que se presenta el informe a principios de los 80, ¿vale? Digamos que es un detonante pues ah, para incorporar de forma seria pues la estadística a los currículums de matemáticas. Bueno, otro, digamos, elemento importante, pues es el ASA, la Asociación Estadística Americana, que pues también a partir de esos datos del informe Cochrane y de las modificaciones, pues también impulsa la mejora de la enseñanza de la estadística o se intenta promover mejor la enseñanza de la estadística en las escuelas. Y otro organismo importante en este aspecto, pues el Consejo Nacional de Profesores de Matemáticas en Estados Unidos, que también pues, favorece estos cambios a partir de ciertos artículos que lo que impulsan es a bueno, a desarrollar modificaciones en los currículos. Finalmente, el artículo de Borrell y Biller de 2011 que establece ya, digamos, unas cosas un poco más concretas a la hora de trabajar la estadística en el aula. Bueno, esto era en general, en el informe Cochrane ya dije el otro día, lo he repetido hoy, pues estamos centrados en el Ministerio de Educación británico, un estudio exhaustivo no sobre la estadística y la probabilidad, sino del aprendizaje y enseñanza de las matemáticas en el Reino Unido. El informe estaba centrado en el Reino Unido y resalta pues, la actitud crítica del alumnado frente a las estadísticas de los medios y la importancia de la estadística en la vida diaria y los juegos de azar. Interpreta que la estadística es una materia práctica y propone que los alumnos participen de la elaboración de los trabajos en estadística a partir de la recogida de datos e incluso de los temas sobre los cuales quieren trabajar. Y presenta estadística como una herramienta de aplicación, de análisis de datos en cualquier otra área o campo, es decir, no se limita solo al ámbito de las matemáticas, sino que tiene aplicaciones muy diversas en otros ámbitos. Finalmente, pues atribuye a la estadística un carácter interdisciplinar, queda claro en lo siguiente, y pues que no es sencillamente una aplicación de técnicas de, digamos, de mecanismos para hacer unos cálculos determinados. Es cierto que habrá unos mecanismos de cálculo que nos ayudarán y hoy veremos algunas herramientas dentro de cuáles son los parámetros estadísticos que utilizamos, pero no es solo la utilización de los parámetros, sino el hecho de aplicarlo en momentos determinados, ¿no? Bueno, se han incorporado dos personas más. Ahora mismo estoy un poco perdido. No sé si Diego y Mauro y Elba, bienvenidos y bienvenida a la clase. Gracias por asistir. Entonces, bueno, en el informe Geise de la Asociación de Estadística Americana, pues
en la Asociación de Estadística Americana, pues recomienda, hace bueno, estudia las necesidades educativas de la estadística en todos los niveles educativos, y lo que plantea son qué cosas hay que enseñar y cómo enseñarlo. Y esto se resumía, evidentemente, el artículo es más extenso, todas esas cosas que evidentemente pues lo que tenemos aquí es sacadas unas ideas básicas. Seguro que el artículo es mucho más rico sobre qué enseñar, un pensamiento estadístico, y profundizar en el entendimiento conceptual y cómo enseñarlo. Integrar datos con un contexto y un propósito, fomentar el aprendizaje activo, utilizar tecnologías. Estamos hablando ya de finales del siglo XX, actualmente pues con mucho más motivo poder incorporar nuevas tecnologías, incluso los motores de inteligencia artificial, por diversos que sean. Creo que bueno, a veces generan miedo. Yo creo que bueno, como todo, es una herramienta que deberemos aprender a utilizar en los próximos años, y de crear mecanismos para poder realizar pues verificaciones de los trabajos o de lo que sea, en las cuales pues podamos detectar cuál ha sido la parte de plagio y qué parte es sencillamente de apoyo. ¿Vale? Finalmente, realizar correcciones para mejorar y evaluar el aprendizaje del estudiante. Estas correcciones no se trata solo de los alumnos, sino de la manera en que implementamos la enseñanza de la estadística. ¿Vale? Y como conclusión, es una frase: todos los estudiantes de secundaria deberían ser capaces, al terminar sus estudios, de utilizar razonamiento estadístico para hacer frente de forma inteligente a los requerimientos de la ciudadanía, empleo y familia. Es decir, ser capaces de tener unas ideas básicas de estadística que nos permitan desempeñarnos en el día a día, de una forma pues crítica, de una forma consciente, y de una forma pues que no se base solo en las informaciones que recibimos sin ningún tipo de preguntarse o de analizar si están bien. ¿Vale? Esa es un poco la idea. Seguimos para adelante. Aquí, pues, el National Councils of Teachers of Mathematics, mi inglés, perdonen, pero no es muy bueno. Ah, entonces publica en primera instancia pues este artículo en el 89. Vamos, en los años 80 aparece esta intención de mejorar los currículums, y publica en segunda instancia pues un segundo artículo que es Principios y estándares para la escuela en matemáticas. Han pasado 11 años, por tanto, supongo que se han valorado algunas cosas, y lo que se intenta pues es dar una mejora a lo que se ha visto, o reimpulsar lo que ya se ha trabajado. Se convierte en la base curricular de en base de la reforma curricular de muchos países, seguramente en España también, y influye en muchos profesores de matemáticas y estadística para la mejora de sus materiales didácticos y para desarrollar sus técnicas pedagógicas. Bueno, todo esto queda muy bien para mejorar sus técnicas pedagógicas en el aula, o modificarlas o ampliarlas. ¿Vale? Bien, pues seguimos. Y finalmente, Burley-Biller, en su artículo, aquí hay un link al artículo. Discúlpenme, no lo he testado, no le he dado, sino intentaré buscar el artículo y también se lo subo en documentación. Y plantean las claves para relacionar la estadística con otras experiencias del mundo y culturales. O sea, cómo aplicar la estadística, que es lo que estábamos hablando anteriormente. Y Barry Rivera establece una serie de ideas que se llaman ideas fundamentales, que luego aparecerán también en algún otro artículo de algún otro autor, Willy Fancook, los veremos más adelante, que establecen 7 ideas fundamentales, que son los datos. Y aquí insistimos en que nuestros alumnos sean capaces de crear, digamos, estudios estadísticos que les interesen, y que participen desde la creación, desde ver qué interesa, la creación de las encuestas, la recogida de los datos, y a partir de aquí, pues, la variación, el hecho de saber, y en un momento
les pondré un vídeo pues, que nos habla de esta variación, ¿no? El hecho de que en la estadística, aunque tengamos un mismo, digamos, ah, un mismo tipo de población, es diferente lo que pasa este año de lo que pasa el año siguiente, ¿no? Un poquito lo que tenemos en las aulas de clase. De un año al año siguiente, si cambiamos de alumnos, pues la clase puede ser totalmente diversa, ¿no? No encontrarnos con las mismas cosas cuando los objetivos pues, son los mismos. La distribución, como, bueno, cómo están distribuidos, y aquí también entrarán los modelos de probabilidad. La representación, gráficos y otros tipos, tablas, lo que sea, y el proceso de transnumeración del que hablaremos más adelante, que es la transformación de los datos recogidos en información aplicable. La asociación y relación entre variables, aquí podemos hablar de correlación, estas cosas. Los modelos de probabilidad, que nos pueden ayudar pues, a modelar ciertas, y el muestreo y la inferencia para poder pues, acabar dando unos resultados a partir de... Entonces, estas son las 7 ideas que ellos en su artículo, y si lo leen con detalle, pues todo esto queda mucho más, ah, perdón, mucho más detallado, pues establecen en su momento en el año 2011, ¿vale? Lo tengo aquí al principio que no lo veo. Aquí está. ¿Vale? Y aquí también, bueno, el artículo espero que funcione. No sé si alguien lo ha podido copiar, si no, luego cuando me lo dicen, y si no, pues lo subo. Pues muy bien. Aquí un poco lo que es el currículum español desde 1990, digamos que ya son los currículums más cercanos. No es que lo haya hecho a postas, son los currículums prácticamente con los que yo he estado lidiando en todos mis años de docencia. Pues pasamos por la LOCSE, que incorporaba la estadística en el bloque 4. Estamos hablando aquí de la educación secundaria. En ese momento, pues aún no estaba incorporada la ESO de forma general, se incorporó a finales de los 90. En la LOCE, pues en el 2002, en el bloque 4, incorporaba la estadística, y en la LOE, en el 2006, pues incorporaba un bloque en secundaria y algunos bloques más en los bachilleratos correspondientes. La LOMCE en 2013, que es la ley con la que hemos estado trabajando hasta ahora, y seguramente pues los trabajos de investigación de compañeros suyos de años anteriores, pues se apoyaban en esta ley desde, bueno, desde el 2022-23, pues aparece la LOMLOE, una ley que se escribió, se publicó en el 2000, que se consolidó en el 2022, y que en estos momentos pues estamos todos adaptando, estamos trabajando con ella, pero adaptando los currículums, creando los planes de estudio, todas esas cosas pues basadas en el funcionamiento. Y aquí pues tenemos que en secundaria tenemos 2 bloques donde trabajamos estadísticas dependiendo de las matemáticas, y en bachillerato pues se han incorporado muchas herramientas de estadística, tanto en los bachilleratos sociales como en los científicos y tecnológicos. Es decir, bueno, la estadística se ha incorporado con fuerza en estos últimos años. ¿Vale? Ah, perdón, esto representa aquello de que en alguna sesión anterior decimos que probabilidad estadística a veces se quedaban a final de temario, pues a final de bachillerato no se pueden quedar, porque en España está la prueba de selectividad. No sé cómo funciona en sus países el salto de la secundaria postobligatoria a lo que sería el mundo universitario. Aquí pues sigue habiendo lo que es una prueba, se llama selectividad, o bueno, tiene otro nombre específico que ahora EBAU, depende también de las zonas. Pues la cuestión es que hay una prueba en la cual los contenidos no dependen de la escuela donde hayas trabajado, sino que son generales, y por tanto las escuelas debemos ser muy cuidadosas en que nuestros alumnos hayan trabajado todos los temas que pueden aparecer o que han ido apareciendo, ¿no? Por tanto, es muy importante el hecho de saber que, bueno, la estadística en estos momentos forma parte de todos los exámenes de selectividad de acceso a la universidad, y por tanto, como mínimo, pues
una cuarta parte de la nota mínimo corresponderá a la probabilidad y a la estadística. Bueno, dicho esto, no sé si hay alguna cosa, alguna queja, algún comentario, alguna apreciación, todo lo que ustedes quieran. Esto es un poco el repaso y ahora ya entramos en lo que sería lo propio de esta sesión, que sería el tema 2. El título del tema 2 es Aspectos generales de la enseñanza de la probabilidad estadística. Aquí lo que vamos a hacer es una revisión de esos conceptos que es importante trabajar en secundaria, tanto en la ESO desde los 12 hasta los 16 años, secundaria obligatoria, donde seguramente reduciremos, vaya, en nuestro caso, reduciremos el contenido, trabajaremos algunas cosas y otras pues no las trabajaremos tan en profundidad. Por ejemplo, lo de trabajar la probabilidad condicionada en secundaria puede ser en algún grupo de alumnos avanzados, pero normalmente son de las cosas que no acabamos trabajando, pero eso forma parte de lo que trabajaremos el próximo día, ¿vale? Y lo que trabajaremos también un poco sería en el bachillerato, en España los 2 años 16, de los 16 hasta los 18, que son los cursos previos pues, al acceso a la universidad, ¿no? Entonces, el tema se divide en conceptos básicos de estadística y de probabilidad. Aquí incorporamos esos conceptos que son susceptibles de tratar. Aquí hay algunos conceptos pues, muy básicos que creo que son importantes de introducir desde el principio: población, muestra y muestreo, los tipos de variables, las tablas de frecuencias, si no completas, pues al menos la introducción a la elaboración de tablas de frecuencias, tanto manuales desde mi punto de vista como utilizando herramientas como Excel o otras herramientas, las medidas de tendencia central, medidas de dispersión. A mí aquí en medio me gusta poner unas medidas que en lo que sería el tema están situadas dentro de la tendencia central, pero que a veces alguien considera que son de dispersión, ya llegaremos a ello. Y mirando bibliografía y estas cosas, pues encontré una terminología que me parecía más adecuada, que eran las medidas de posición, que veremos cuáles son. La regresión, las distribuciones de probabilidad, aquí vamos a hablar poquito, pero conocer algunas, y sobre todo pues el hecho de los gráficos estadísticos, qué tipo de gráficos tenemos para mostrar nuestros estudios estadísticos. En la próxima clase hablaremos de conceptos básicos de probabilidad. En todo caso, pues los dejamos un poquitín ahora y en la próxima clase, pues, perdón, que me quito el reloj que me está molestando. Disculpe. La cuestión es que, bueno, hablamos de ellos el próximo día, que es cuando los vamos a tratar en la siguiente sesión del tema 2. ¿Vale? La primera cosa que me ha parecido interesante, pues, buscarles, pues, bueno, presentarles, a mí es un libro de texto, no sé si lo conocen o no lo conocen. Aquí sí que cambié el link, solo lo he encontrado en Script. El link que tenía anteriormente ha dejado de funcionar. Bueno, de hecho te dirige a una biblioteca y para acceder a él tienes que pedir permisos. De momento no te hacen pagar, pero hay que buscarlo. Entonces, bueno, lo que he hecho este es un link a Script. También lo tengo en PDF, lo puedo compartir en el aula. Bueno, es un texto de estadística. Cuando es en cómic, todos a veces tenemos tendencia a pensar que, bueno, en cómic no va a ser suficiente profundo o no trabaja bien las cosas. El libro estaba hecho en formato cómic, pero... Vale. Ah, lo tengo aquí. No es esto. Estoy aquí. La estadística en cómic. Repito, lo tengo en PDF. Yo lo descubrí en mis años de estudiante universitario. Y la verdad, este libro de Larry Gonick y Volkuk Smith ah, juega con el cómic, pero la verdad es que el tratamiento del contenido es que es la estadística descriptiva, probabilidad, variables aleatorio,
aleatorias, historia de dos distribuciones, muestreo, intervalos de confianza, contraste de hipótesis, comparación de dos poblaciones, diseño experimental, regresión, conclusión. La presentación está en un formato cómic y un formato, bueno, para mí agradable, no sé si a todo el mundo le parecerá, pero los temas que toca yo creo que los toca bastante bien, ¿vale? Quiero decir que los conceptos y los ejemplos que hay pueden ser interesantes a la hora de llevar alguna cosa al aula, algún modelo o alguna copia para que los alumnos vean. Entonces, bueno, me ha parecido bien compartirles este pequeño detalle. Repito, yo lo descubrí en mi época universitaria. En aquellos momentos me dedicaba a buscar muchos libros y la verdad es que es de esos libros que he tenido mucho tiempo aparcado, pero lo recuperé sobre todo cuando empecé a dar este curso. Me pareció que pues me daba algunas posibilidades. Si a ustedes les sirve bien y si no, pues lo obvían y punto, no hay más. Bien, entonces aquí, a partir de aquí, pues la idea era, aquí claro, el problema que tenemos es que muchos de ustedes pues están en horario de trabajo, entiendo perfectamente. Quizá mis horarios no son los mejores a la hora de dar clases, la adaptación de los horarios de España a América, bueno, América Latina, pues quizá son complejos. Pero bueno, aquí la idea era la posibilidad de algo que también podemos realizar en clase con los alumnos, ¿no? Elaborar un listado de conceptos estadísticos necesarios para analizar, interpretar y presentar datos, revisar el uso de los conceptos de esta lista y representar en tablas y gráficos. ¿Cuál es el objetivo principal? Pues nuestro objetivo principal estaría en ser capaces de responder cuál es el parámetro estadístico más adecuado para descubrir un conjunto de datos. ¿Vale? Y aquí, pues alguno puede tener opiniones, pero la cuestión es reflexionar sobre qué nos ofrecen los diferentes parámetros estadísticos y ver realmente si hay alguno que es más adecuado que los otros de forma general o si necesitamos pues jugar con una combinación de ellos. La cuestión, como siempre, es generar una pregunta que nos genere controversia y discusión si es necesario entre nosotros. ¿Vale? Entonces, bueno, ah, aquí un poco estamos contextualizando los contenidos del currículo español, que en general están incluidos también a nivel internacional, quizá en bloques diferentes, y el bloque de contenidos de estadística y probabilidad en las etapas de ESO y bachillerato en España. ¿Vale? En la antigua ley y también en la LOMLOE. ¿Cuáles son los saberes que deben adquirir los alumnos en estas etapas? En nuestro caso, ahora nos centramos en los de estadística. ¿Vale? La idea principal, pues repito, en esta sesión es cuál es el parámetro estadístico más adecuado para describir un conjunto de datos. Y aquí repito que podemos tener diferentes respuestas y la idea sería poder elaborar una lista de conceptos estadísticos que son necesarios para analizar, interpretar y presentar los datos y ver cuáles necesitamos escoger en cada momento, ¿no? Aquí tenemos, bueno, en la sesión siguiente vamos a complementar el tema y cómo podemos predecir con seguridad el resultado de un experimento aleatorio. Pero eso será en la próxima sesión. Aquí, pues les propongo ahora, si no les importa, ver este pequeño vídeo. Aquí tienen el link, yo lo tengo descargado, espero que lo podamos ver mejor directamente. Les agradeceré, por favor, aunque sea a través de chat, que alguien me diga si se está escuchando bien. A veces de pasar el vídeo bueno, últimamente parece que ha mejorado con la nueva aplicación, pero a veces tenía problemas. Por tanto, si no se oye, por favor, díganmelo rápidamente que miramos a ver cómo puedo solucionarlo. ¿Vale? Es el vídeo, a lo mejor alguno de ustedes, si han mirado el previo a la sesión 3 lo ha estado viendo. Creo que es un vídeo interesante a la hora de presentar en qué consiste la estadística y de ser conscientes de qué herramienta, con qué herramienta estamos trabajando. ¿Vale? Entonces, vamos allá. A ver, ¿dónde tengo el vídeo?
aquí. Este es mi vídeo. Lo voy a hacer grande y por favor díganme si lo escuchan. ¿Se está escuchando? Hola, Bueno, ahora profe. Yo no lo estoy No, escuchando. no, no, no se escucha. no, El mundo de las estadísticas. no se escucha. Ahorita Ahí sí, sí. ahí Ah, sí, sí, profe. no, es que lo he parado un momento para preguntarles a ustedes. Ahora, cuando le he vuelto a dar al play, Bienvenidos al mundo de las estadísticas. Están por todas partes. Déjenme que les cuente un día típico mío. Me levanto y me fijo en todo lo que consumo, porque resulta que la última vez que me medí el colesterol me dio muy alto. Y aparece mi esposa y me dice, mira, abrigate porque andan diciendo que hoy hay 90% de probabilidad de chaparrones aislados, con vientos moderados del noroeste. Aparece mi hijo y está preocupado por el promedio de práctica de la lengua que tiene que levantar si no, no zafa. Busco refugio en el diario y resulta que el dólar sube, la bolsa baja, y que en España hay como 5 millones de parados. Salgo corriendo, prendo la tele, están hablando de que Susana Jiménez hizo no sé cuántos puntos de rating y busco refugio en Facebook. Y se ve que me andan persiguiendo con las estadísticas porque me ofrecen pasajes a Salta. La semana pasada estuve en Salta y después hablan de que el candidato no sé cuánto tiene 34% de intenciones de voto para las próximas elecciones y que hay un estudio de la Universidad de Wollongong en Australia que dice que mirar mascotas aumenta la productividad del trabajo en un 15%. Bueno, como se decía en las series de la televisión sobre los marcianos de cuando yo era chiquito, están por todas partes, nos invaden, nos rodean, nos atosigan, nos amenazan, y a veces la vemos a simple vista y a veces no. Yo me dedico a la econometría, que es una disciplina que se encarga del uso de métodos estadísticos, numéricos, computacionales y matemáticos en la economía, pero en general en las ciencias sociales. La estadística es una disciplina en donde la parte intenta hablar por el todo, como los 15 mililitros, nada más que 15 mililitros de sangre que me sacaron para medirme el colesterol, como les contaba, o los nada más que 2.600 hogares que se utilizan para medir el desempleo en la capital federal y el Gran Buenos Aires, que dan cuenta de los más o menos 4 millones de hogares que hay en esa región. Hay estadísticas de todos tipos, colores, olores. Hay estadísticas chiquitas, fáciles de entender, como las que usaron para medirme el colesterol, pero hay otras que son inmensas, como las que hace falta mirar para monitorear la salud social y económica de un continente. Este año con mis amigos Leonardo Gasparini y Martín Sicogues editamos un libro justamente sobre problemas de medición de pobreza y desigualdad en América Latina, y tuvimos que mirar una monstruosa base de datos de más de 1.200 millones de puntos, que incluyen observaciones de cientos de miles de familias eh, para toda América Latina, para muchos pedidos. Así como hay estadísticas voluminosas, increíblemente grandes, hay otras que son sutiles, como las que se utilizan para medir las actividades ilegales o ocultas. Sutiles porque no tiene mucho sentido andar diciendo, a ver, escriban este formulario cuántos delitos cometió o cuánto es que le está evadiendo al fisco, pero justamente desde el poder de las estadísticas, una estadística bien diseñada tiene que iluminar algo acerca de esas actividades. Lo que hicimos con un grupo de colegas hace unos años es encarar un estudio muy grande sobre medición de la economía oculta en Argentina. Oculta quiere decir ilegal, como los robos, el contrabando, pero también incluye las actividades que son perfectamente legales, pero no tienen por qué pasar por las encuestas, como las reparaciones hogareñas de fin de semana,
dar charlas TED o en la tarea de las amas de casa. Lo que hicimos es usar un método que se llama de discrepancias entre consumos e ingresos. Funciona más o menos así. Imagínense que yo veo salir de un supermercado a dos familias y que más o menos compraron lo mismo. O sea, tienen lo mismo en el changuito del supermercado, pero que resulta que una está declarando ingresos más bajos que otra en las encuestas. Entonces esto podría ser tomado como una pequeña evidencia de que hay una familia que le está ocultando algo a las encuestas. Lo que hicimos nosotros es, y lo que hacen los estadísticos, no es pararnos en la puerta de los supermercados, sino utilizar una encuesta muy, muy grande, que es la encuesta nacional de gastos de los hogares, que se realiza en Argentina cada 10 años, y eso nos permite monitorear los patrones de consumo, los patrones de gasto de todo un país. En base a este método, encontramos que el tamaño de la economía oculta más o menos ocupa el 24% del volumen de la actividad económica en Argentina. Así como hay estadísticas chiquitas, grandes, sutiles, hay otras que quizás son un poquito más graciosas o sorprendentes, como las que se utilizan para medir el impacto que tiene la educación sobre los salarios. Piensen en el siguiente problema, intentar ver cuánto rinde en términos de salarios terminar una carrera universitaria como la que muchos de ustedes están haciendo, en comparación con dejar la trunca un año antes. Lo que estaría buenísimo poder hacer es observar un montón de gente que termina una carrera universitaria, seguirlas en el mercado laboral, ver cómo le va en términos de sus salarios, después meterlos en la máquina del tiempo, en la de la película Volver al Futuro, retrotraer el tiempo atrás más o menos un año, pero impedir que la gente termine la carrera universitaria, mandarlos al mercado laboral y ver cómo les va en términos de salarios. Frente a la imposibilidad trivial de contar con la máquina del tiempo, lo que se hace en estadística es, bueno, si no podemos mirar personas idénticas, miremos personas parecidas. Ahora, el problema con eso es que corremos el riesgo de empezar a comparar peras con manzanas, porque las personas pueden diferir no solo en cuánta educación tienen, sino que también pueden diferir en que son más gordas, más flacas, más altas, más inteligentes y cosas difíciles de controlar. Entonces, lo que hemos hecho es llevar el argumento al extremo si se ríen es porque están viendo dos gemelos. ¿Bien? Gracias. Llevar el argumento al extremo y entrevistar gemelos monocigóticos, o sea, genéticamente idénticos. Lo que hicimos fue sumarnos a un estudio que se hizo en la Universidad de Princeton y entrevistar 512 pares de gemelos monocigóticos idénticos. Esto se hizo en el Ohio Twins Festival, que es uno de estos eventos mega bizarros que parecen ocurrir nada más que en Estados Unidos, donde van hermanos como Ron y Don, de 60 años, vestidos de marinerito, a cantar canciones y a jugar al golf. Y en el medio nosotros los perseguimos y les pasamos formularios. En base a esa comparación de personas idénticas, de peras con peras, calculamos que más o menos en el agregado, como todo en estadística, un año extra de educación rinde un 12% en términos reales, o sea, descontando la inflación. Es mucha guita. O sea, piensen que cualquier inversión medianamente conservadora, tanto acá como en Estados Unidos, rinde mucho menos. Lo que tienen en común todas las estadísticas que les conté, la grande, la chiquita, la sorprendente, las ridículas, es que todas manejan algún tipo de imprecisión, una suerte de error estadístico. Error no en el sentido de que hay alguien equivocándose, sino que es una imprecisión que surge de que estamos mirando la parte y no el todo. En el mismo sentido que yo permití que me miren el colesterol en la sangre con 15 mililitros y me hizo un escándalo porque no me sacaron toda la sangre, o que el desempleo en el Gran Buenos Aires se mide nada más que con 2.600 hogares y no con 4 millones de hogares. La estadística plantea una simplificación conveniente. Conveniente en el siguiente sentido: si me preguntasen qué edad tengo ahora, diría 47 años, aun cuando todos sabemos que no es cierto. O sea, no es que esté la sala llena de todos mis familiares o que me esté quitando la edad a Lomita Legrand, sino que en realidad tengo 47 años, 11 meses, 28 días,
7 horas, 14 minutos, 20 segundos, pip, pip, pip. Los que sacaron la cuenta se dieron cuenta que el lunes es mi cumpleaños. Muchísimas gracias. O sea que en definitiva es una simplificación conveniente para que podamos hablar. O sea, en ese mismo sentido es que la estadística plantea una simplificación útil. Piensen en la matemática que aprendimos en la primaria y en la secundaria. Siempre que nos cometemos alguna imprecisión, algún error, nos sacaban algún puntito de la prueba. Mientras que la matemática clásica no tolera errores, la estadística vive de los errores. Si no estuviésemos dispuestos a tolerar errores estadísticos, el desempleo en Argentina se puede medir nada más que cada 10 años, que es cuando se hace un censo, que es lo que involucra al todo, y es justamente una estadística bien diseñada, en forma inteligente, la que permite que tengamos medidas de desempleo medianamente confiables, más o menos 2 o 3 veces por año. En definitiva, la estadística nuevamente plantea un balance entre aquello que es útil pero impreciso versus aquello que es preciso pero inabarcable. Contaba Jorge Luis Borges en su cuento sobre el rigor en la ciencia de un grupo de cartógrafos de antaño de un imperio que habían desarrollado tal grado de pericia que en algún momento hicieron un mapa del imperio que era tan grande como el imperio. Y termina Borges diciendo que fue rápidamente abandonado a las inclemencias de los inviernos, y agrego yo que no por errado, sino por inútil. En definitiva, les quiero dar una bienvenida al mundo de las estadísticas, de los datos, de las proyecciones, de las estimaciones, como una reacción inteligente a este terrible barullo informativo que hablan estos tiempos de Internet. La estadística plantea una nueva forma de mirar la realidad, en donde las imprecisiones son el precio que tenemos que estar dispuestos a pagar por tener medidas confiables del rating, del clima, del colesterol, de la desigualdad y de la pobreza. Muchísimas gracias. Bueno, no sé qué les ha parecido el vídeo, no sé si alguien quiere quejarse del vídeo que les he puesto, si les ha parecido interesante, si ya lo conocían. Bueno, yo creo que en este punto, Walter Sosa, como les decía antes, incide en ese punto general de decir que las estadísticas pues tienen una variabilidad, que la estadística que lo que llega es a un consenso entre lo que podemos estudiar y lo que serían los datos reales. La gracia es que los métodos estadísticos pues, nos proporcionan elementos para poder ir modelando las equivocaciones, para poder ir gestionando cómo mejorar, ¿no?, la información que vamos llegando. Entonces, bueno, aquí estamos en ese pequeño mundo donde vamos a intentar pues entrar, ¿no? Y a la hora de trabajar, pues si hay algún parámetro que sea más adecuado que los otros a la hora de trabajar. Entonces, revisar herramientas que nos proporciona la estadística, muestreo, tablas, parámetros gráficos, para utilizarlas a la hora de interpretar tablas, a la hora de elaborar gráficos o a la hora pues de presentar resultados que podemos usar, ¿no? Aquí pues la idea sería aquí un poco pues proporcionar los datos, el hecho de muestreo, y dentro de lo que es el muestreo pues qué es la población, la muestra y el muestreo en sí. La recogida de los datos, y aquí pues en la recogida de datos aparece pues el concepto de variables estadísticas que encontraremos de diferentes tipos. Las tablas estadísticas, una manera de poder organizar la información, los gráficos para visualizar la información, y parámetros, pues tenemos medidas de centralización, como pueden ser la media, la mediana, la moda, ¿vale? Y medidas de posición, que les decía antes que no aparecen, pero que a veces se incorporan a las medidas de centralización, pero yo creo que los cuartiles, deciles, cientiles, pues al final tienen unas pequeñas diferencias con esas medidas de centralización, y que en algunos textos pues se habla ahora de medidas de posición. Y finalmente las medidas de dispersión, que pueden ser el rango, la desviación típica, la varianza, todo eso. Y finalmente pues algunas herramientas probabilísticas que podemos utilizar, que son las distribuciones de probabilidad, que también tienen su aplicación
en lo que sería el ámbito estadístico. Bien, mientras tanto, creo que Jair, no sé si es verdad, se ha conectado ahora. Bienvenido. Buenas tardes. Bueno, a la hora de hacer, pues la idea era intentar proponer un estudio estadístico en clase que saliera de ustedes. Repito, el hecho de que estén en el aula es difícil. El hecho de poder elaborar alguna tabla y compartirla, hacer el cálculo de algunos parámetros, de alguna gráfica en Excel o en GeoGebra. Ah, ujú, ah, y un poco la puesta en común de los resultados. Ya sé que esto, debido a las circunstancias, puede ser complicado, pero, por ejemplo, bueno, aquí había una información para generar esto, pero si no pasaremos a la segunda parte, al plan B, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, en lugar de recoger unos datos, pues, y es algo que a lo mejor pueden trabajar en clase con sus alumnos, pueden llevarlo, decir, bueno, pues tenemos una serie de datos, vamos a organizarlos, vamos a ver, pues, cómo organizarlos, cómo calcular. Aquí la idea es, pues, los datos que corresponden a los puntos obtenidos por 35 jóvenes de 16 a 20 años en la 19ª jornada, que es en enero del 2024, del juego Liga Fantasy, entrado en España, y los puntos, pues, son los que están aquí, ¿no? Entonces, estos puntos, pues, se pueden organizar en tablas. Podemos calcular la media, podemos calcular la varianza, perdón, la mediana, podemos calcular la moda, podemos buscar los cuartiles, podemos buscar, pues, el rango. La cuestión es que a partir de estos datos podemos intentar acercarnos digamos, todos los parámetros estadísticos, ¿no? La valoración final sería esta. Y antes de continuar, pues el hecho de, bueno, información adicional, lo que yo he hecho ha sido un poco, pues, recoger esta información y poder hablar de ella, y, bueno, que ustedes lo puedan poner en práctica en cualquier momento que les parezca oportuno, y ver, bueno, si hay alguna duda, ¿no? Aquí los primeros conceptos, cuando estamos hablando de muestreo, pues el concepto de población, que es todo el conjunto de individuos susceptibles de ser objeto de estudio. Por ejemplo, si estábamos hablando de, no sé, de los hogares, bueno, del índice de empleo en el Gran Buenos Aires, pues estaremos hablando, no sé, de una población, no sé de cuántos millones de habitantes. Hablaba de unos 4 millones de hogares, dependiendo de la gente que hay en cada hogar. Pues si hay 4 personas por hogar, estamos alrededor de 16 millones en el Gran Buenos Aires, no sé si me equivoco mucho. Y, evidentemente, la población es una en total. La muestra, pues, es el subconjunto de población que nosotros utilizamos para nuestro estudio, a partir del cual recogeremos la información, ¿no? Entonces, bueno, la población, por ejemplo, en los datos que os presentaba de la Liga Fantasy, pues sería, si corresponde a las personas en España, pues correspondería a las personas entre 16 y 20 años en España que juegan a la Liga Fantasy. Y nuestra muestra sería los 35 alumnos, a los 35 personas que se han escogido para nuestra muestra. ¿Qué pasa? Que, bueno, como decían también en el vídeo, pues el hecho de elegir una muestra u otra nos puede llegar a diferente información, ¿no? Seguramente, bueno, yo ahora hablo, por ejemplo, en Barcelona. En Barcelona, pues, habrá unos 2 millones de personas en lo que es la ciudad de Barcelona, lo que es el Gran Barcelona, que aquí no hablamos de eso, pero bueno, lo que sería alrededor de Barcelona, pues llegaríamos a unos 4 millones de personas aproximadamente, pero Barcelona tiene unos 2 millones de personas, ¿no? Si yo me fuera a Barcelona y tuviera interés en saber un poco cuál es, pues, la preferencia deportiva de la gente de Barcelona, pues, sería poco lógico de que de los 4 millones escogiera una muestra, por ejemplo, de 10.000 personas, y que fuera a escoger la muestra de 10.000 personas, por ejemplo, a lo que sería los alrededores del campo de fútbol del Español.
del Español de Barcelona. Evidentemente, si me dedicara a recoger información pues alrededor del campo de fútbol un día de partido del Español, pues seguramente saldría en una muestra de 10.000 personas que la gran mayoría de personas de Barcelona son del Español, cuando evidentemente esa sería una información totalmente sesgada. Evidentemente nuestra muestra debe intentar mostrar, nuestra muestra tiene que representar a todo lo que sería la ciudad de Barcelona. Entonces aparece esta pregunta: ¿cómo elegir el conjunto que conforma la buena muestra? Si hay 4 millones, no solo porque hay algunas fórmulas para escoger muestras en momentos determinados, pero por ejemplo en ese caso, pues no sería suficiente el hecho de intentar hacer una muestra con un número determinado, a lo mejor no de 10.000 personas, sino que una buena muestra fueran 15.000 personas, sino que no solo el número es importante, sino también cómo recojo ese número, ¿no? Entonces, la buena muestra tiene que ser representativa de toda la población. Por tanto, si Barcelona es una ciudad de 2 millones de personas distribuidas en diferentes barrios, lo importante sería ver cuántos barrios hay, cuáles son las peculiaridades de cada barrio y, por tanto, pues escoger una muestra diferente en cada una de las partes del barrio. También es cierto que si hacemos el muestreo en Barcelona, es muy probable que no salga que la gran mayoría de la gente es de Barcelona, es del Barcelona, ¿no? Saldrán algunos del Español, algunos del Madrid, pero seguramente la gran mayoría serían del Barcelona. Si yo quisiera una muestra a nivel de toda España, pues lo que debería hacer es ver la población total de España, unos 48 millones de personas, y pues escoger pues, dentro de nuestra muestra representativa diferentes grupos de diferentes comunidades autónomas o ciudades de España, en lo cual tendríamos una gran diversidad, donde seguramente pues, tendríamos que el Madrid tiene mucha más gente, muchos más seguidores, luego el Barcelona, pero si nos acercáramos a ciudades como Bilbao, quizá el Atlético de Bilbao estaría por delante. La cuestión es que a la hora de elegir una buena muestra hay que intentar ver respecto de lo que nosotros queremos saber, que esa muestra sea representativa, no solo en número, sino también, digamos, en las condiciones en que nos encontramos. Y sobre todo también que la muestra sea aleatoria. ¿Qué pasa? Pues bueno, hay unas técnicas de muestreo, seguramente hay más y más complicadas. Evidentemente, si estamos hablando de secundaria, pues tendremos que limitarnos a esas muestras que podemos llevar a cabo tanto desde un punto de vista práctico como desde un punto de vista, digamos, ah, que sea, bueno, pues me estoy perdiendo las palabras hoy. Que sea representativo, perdón, y y que pueda ser utilizado por nuestros alumnos, ¿no? Entonces, dentro de los diferentes métodos de elección de muestras, pues nos hablan en el tema del muestreo aleatorio simple, del muestreo aleatorio sistemático, quizá algo del muestreo estratificado. A lo mejor alguien ha oído hablar y es bastante más complejo, del muestreo por conglomerados. Y luego yo he añadido, y esto es de mi cosecha porque me hace mucha gracia en la escuela, pues cuando hacemos pequeñas investigaciones y muestras de estas, muchos de los alumnos utilizan un muestreo oportunista. Ah, este no es un muestreo serio, hablamos de él si acaso más adelante, pero es un muestreo que se utiliza mucho en las escuelas, al menos mis alumnos lo utilizan muy a menudo, ¿vale? Entonces, el muestreo aleatorio es simple, pues lo que hacemos es asignar un número a cada individuo de la población y por tanto elegimos de forma aleatoria números de esta, digamos, de toda esta población, elegimos unos cuantos números de de forma aleatoria, ¿vale? Pues si teníamos 4 millones en Barcelona, pues lo que hacemos es escoger pues, de forma aleatoria pues 30.000 personas, ¿vale? Aquí pues sí que se podría aplicar alguna fórmula, pero a nivel de secundaria sería más interesante pues jugar con intentar buscar un número que sea
no sé, que sea desde un punto de vista que tenga sentido, que sea más o menos objetivo, pero no hace falta buscar fórmulas donde aparezcan logaritmos y cosas diversas para encontrar cuál es la muestra adecuada, ¿vale? Aunque si uno pues, se atreve a hacerlo, pues bien, yo en primero, segundo, tercero y cuarto de la ESO no lo hago. El muestreo aleatorio sistemático es un muestreo, digamos, que incorpora algún elemento nuevo, y es que seguimos asignando un número a la población, pero entonces lo que hacemos es buscar un salto. No los cogemos de forma totalmente aleatoria, sino que escogemos de forma aleatoria uno de los números. Entonces, el salto es el tamaño de la población entre el tamaño de la muestra que queremos, y por tanto lo que vamos haciendo con los elementos que tenemos de la población, pues escoger al azar un número y a partir de aquí ir saltando para hacer las elecciones correspondientes, ¿vale? Por eso es sistemático, porque tenemos una forma ordenada de irlo haciendo. ¿Vale? Otros muestreos que yo he incorporado el estratificado es el hecho de poder dividir la población en grupos o estratos. Por ejemplo, cuando les decía en Barcelona, pues Barcelona tiene varios barrios, como todas las ciudades. Hay barrios pues con un poder adquisitivo más alto, hay barrios más obreros, hay barrios, digamos, con más problemas sociales. Entonces, bueno, intentar poder distribuir la ciudad y mirar grupos con estratos homogéneos. Aquí, por ejemplo, respecto de la edad, ¿no? Digo, voy a centrar mi estadística en personas entre, como decía el juego de fantasy, entre 16 y 20 años. Pues bueno, según la zona residencial donde está, y entonces lo que hacemos es elegir de forma aleatoria individuos que conforman nuestra muestra. El número de individuos de cada estrato será proporcional al tamaño del estrato. Es decir, aquí también pues hay que ver pues cuál es la medida de cada uno de estos estratos. Digamos, ya es un método algo más sofisticado, más complejo, que requiere más trabajo. Yo creo que también es adecuado, sobre todo al hacer, pues, dentro de una clase o dentro de lo que es una escuela, grupos por edades, digamos, establecer grupos por edades o establecer grupos por aficiones deportivas. Todas estas cosas, pues, pueden aplicarse, yo creo, bien en secundaria, dentro de lo que tenemos, ¿vale? No he puesto más. Aquí el muestreo por conglomerados se parece al estratificado, pero es más complejo. Lo puse aquí porque en algún caso algún alumno suyo me dijo que había otros métodos. Sí, hay otros métodos. No están en el tema, pero sí que es verdad que aparecen ahí. Y finalmente el muestreo oportunista, del que me gusta hablar mucho, pues es el que utilizan mis alumnos generalmente. Y es que cuando tienen una encuesta y tienen que recoger información, como lo van dejando para el último día, pues entonces, ¿dónde está la oportunidad? Pues pasar por las otras clases de la escuela y escoger bueno, y hacer una muestra con todos aquellos compañeros y compañeras que quieran participar, sean o no sean de la edad. A veces ni que quieran participar, sino que pasan la información directamente a las clases. Entonces, este sería un muestreo que sencillamente se da, pues, porque para ellos es fácil realizarlo, ¿no? Creo, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me pasa año tras año aquí en Cataluña en segundo de bachillerato. Bueno, entre primero y segundo se les hace hacer un trabajo más o menos de investigación, y en muchos de estos trabajos siempre hay alguna encuesta que acaba siendo una encuesta entre familiares y amigos, entre miembros del equipo deportivo o en algunos de los casos entre las otras clases de la escuela, porque ha llegado el momento y no se tiene la información. También es verdad que hay gente que está haciendo bien las cosas, pero en algunos casos pues pasa eso, ¿no? A la hora de seguir trabajando en estadística, pues cuando vamos a trabajar queremos saber, qué nos interesa saber, queremos información sobre qué nos interesa saber y qué vamos a preguntar exactamente, ¿no? Estos son lo que lleva a derivar las variables estadísticas. ¿Qué precios están dispuestos a pagar, por ejemplo, los clientes de un producto nuevo que se está desarrollando? El número de productos que podría comprar cada una de las personas, qué tipo de consumidores son, ¿no? Si son ocasionales, habituales o son profesionales. El hecho de, bueno, una persona que utilice no sé,
un ordenador es ocasional, habitual, profesional. Veo que hay algún comentario. Lo hacen en un formulario electrónico, tiene razón Nadia. Y los compañeros no lo responden, ahí salen a encuestar a los familiares. Veo que usted también participa de los muestreos oportunistas, ¿no? Al final hay que ver la buena voluntad en el trabajo. Yo creo que en secundaria, sobre todo desde 12 a 16, pues en general la buena voluntad por hacer el trabajo pasa por delante de la rigurosidad matemática. Pero nosotros como profesores creo que sí que debemos ser conscientes de que debemos, como mínimo, intentar hacerlo bien, ¿no? Esa es, bueno, una de las ideas. Entonces, bueno, veo que no soy el único que ha detectado esa manera de trabajar. Pero bueno, ay, 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 ¿qué estoy haciendo? ¿Qué le pasa? Mi ordenador no responde. Vale. Entonces, bueno, estas variables estadísticas son, digamos, el nombre que reciben esas cosas sobre las cuales queremos obtener información, ¿vale? Las preguntas tenemos que organizar de forma distinta estas variables estadísticas. En general, las variables estadísticas, como supongo que la gran mayoría de ustedes saben, están clasificadas en dos grandes grupos. Las cualitativas son aquellas que se asocian a cualidades, por ejemplo, pues preferencia deportiva, preferencia musical, no sé, color de pelo, color de los ojos, todas esas cosas. Y las cuantitativas, que son aquellas que están asociadas a cantidades numéricas medibles. ¿Vale? Esas son los dos tipos, los dos grandes grupos, pues también se van a poder diferenciar en otros tipos de variables, ¿no? Aquí les he hecho un extracto del cuadro que tienen ustedes también en el tema, en el aula virtual, porque me parece interesante. Cualitativas no se pueden medir de forma numérica, pero sí que a veces se pueden clasificar, ¿no? Y aquí, por tanto, tenemos las ordinales que se pueden ordenar, satisfacción mal, regular bien, incluso a veces pues podemos asignar un número en el orden, pero sabiendo que lo que estamos es ordenando, no asignando un número. Y las nominales, pues son las que no se pueden ordenar, las colores, tipo de consumidor, cosas diversas que supongo que todos tenemos claro. Y las cuantitativas que se pueden medir de forma numérica, no asignar un número para ordenar, que bueno, podrían ser palabras, sino que se pueden cuantificar con un número. Y estas tenemos las discretas y las continuas. Entonces, las discretas son los que toman valores enteros, naturales o enteros, la edad y el número de dispositivos. Ahora, después de ver el vídeo, alguien al menos reflexiona y dice, bueno, la edad, eso de discretas, bueno, yo he pensado a nivel de hablar en la calle, pues cuando nos preguntan la edad, nadie dice que tengo 60 años, 10 meses y 7 días. No decimos, y 4 horas y 25 minutos y 17 segundos. Nadie dice eso. Normalmente cuando nos preguntan la edad se asigna un número, por tanto, habitualmente la edad se trabaja de forma discreta, aunque sí que es verdad que podríamos trabajar en franjas de edad y las utilizaríamos pues como continuas, ¿vale? Las continuas que pueden tomar cualquier valor real, el tiempo de uso de un aparato al día o, por ejemplo, las dimensiones de algunas cosas diversas, la altura, la estatura, bueno, diferentes cantidades que les podemos asignar números decimales, en principio reales, pero serán decimales, puesto que, vaya, bueno, a lo mejor sí que hacemos alguna medición de circunferencias y también aparece el número pi por allí, por tanto puede ser un irracional. Sí, es cierto. Pero bueno, sobre todo esta idea, ¿no? Cualitativas no podemos asignar un valor numérico, ¿no? Lo que sí podemos es ordenar y, digamos, distribuir a través de ciertas características. Y las cuantitativas, las discretas, donde asignaremos números enteros
continuas donde podemos utilizar valores reales. A partir de aquí, otra herramienta, las tablas de frecuencias. ¿Qué debe incluir una tabla de frecuencias? Aquí cada uno pues, puede ir puliendo, ¿no? Pero la frecuencia absoluta, normalmente indicada por NI, eso ya también pueden haber cambios. Frecuencia relativa, que es el cociente entre la frecuencia absoluta y la medida de la muestra. La frecuencia porcentual, que sencillamente es multiplicar por 100 lo que sería la frecuencia relativa, y frecuencias acumuladas, pues que nos dan información sobre la cantidad de individuos acumulados. Y que aquí, por ejemplo, pues las cuantitativas y cualitativas ordinales, pues pueden ser susceptibles de utilizar unas frecuencias acumuladas en las que son pues ideas, conceptos, pues quizá pues no es posible realizar ese punto, ¿vale? Bueno, aquí tenemos una tabla de la edad y en este caso, como hay muchos datos, se toma como variable continua, lo que les decía antes, esa discrepancia, el hecho de decir vamos a agrupar, aquí hay 100 valores, no sé, ahora exactamente no me acuerdo, pero la cuestión es, por ejemplo, agrupar en franjas del 1 hasta el 5, del 6, y entonces los trataremos en las tablas de frecuencias como bloques, como clases, y por tanto pueden tener un tratamiento como variable continua, ¿vale? Que es lo que les decía aquí. De 0 a 20 años, de 20 a 40, de 40 a 60 y de 60 a 80. Con un total aquí hay una muestra, no es la anterior. Aquí un ejemplo de tabla de frecuencias. Bueno, a partir de esta tabla de frecuencias no solo tenemos las frecuencias, sino que podemos obtener pues, el total de la muestra, que las frecuencias absolutas acumuladas tienen que sumar el total de la muestra, que las frecuencias relativas tienen que acabar sumando 1 y que la frecuencia porcentual tiene que acabar sumando 100. Si algunos de los valores pues, tienen decimales que no son muy exactos y no utilizamos fracciones, pues a lo mejor es un 0,99 y un 99,9. Estas cosas pueden pasar. Si se utilizan fracciones, pues no acostumbra a pasar esto. ¿Vale? A partir de aquí, medidas de tendencia central, la media aritmética, que sería el centro numérico de los datos. A ver, un segundo, ¿eh? Estoy viendo alguna participación. Sí, hay diferentes criterios, hay diferentes maneras de hacerlo, ¿vale? Aquí, por ejemplo, yo creo que se ha trabajado en el rango de 0 a 80 y lo que se hace es ver cuántas clases pueden ser interesantes. Claro, aquí dependerá un poco del tipo de estudio. Hay una fórmula, hay una manera de hacerlo, pero también estuve viendo que en muchos estudios científicos lo que se hace es intentar hacer una agrupación desde un punto de vista del sentido común que pueda ser útil para trabajar pues digamos, la variable que en un momento determinado se ha planteado, ¿no? Entonces, sí que hay un método, pero en muchos casos he visto que muchos estudios desde ciencias naturales, perdón, desde biología, por ejemplo, hasta cosas de ciencias sociales, pues lo que se llega es un acuerdo de decir, pues bueno, no quiero más de 10 clases, no quiero más de 8 clases, y bueno, podemos aplicar la fórmula, hay una fórmula para hacerlo. Creo que el tipo de fórmula se escapa un poco a lo que trabajamos en secundarias, sobre todo desde primero hasta cuarto, pero la cuestión es que no aparezcan muchas clases, que el número de clases que aparezcan sean tratables. Aquí, por ejemplo, se ha organizado en un número de clases de 20 años. De 20 años. La cuestión, pues bueno, hablamos desde la infancia hasta la primera juventud, la segunda juventud, ya estamos en la madurez y hablamos quizá en la última parte donde estamos ya en la parte, pero evidentemente podría haber una manera, digamos, calculada de hacerlos, ¿vale? ¿Sí? ¿Nadia? Repito, hay una fórmula y la puede buscar, y creo que hay varias de fórmulas, porque creo que hay diferentes criterios, pero repito, no estaban en el curso y repito, creo que aquí en este punto se nos aleja. La idea es que no aparezcan muchas clases, no tiene mucho sentido que estemos trabajando con 100 datos y nos aparezcan 10 clases
sino que, bueno, si trabajamos con 100 datos, 4, 5, 6 clases, pues iría bien. Un segundo, ¿eh? No sé si Jair es el que ha escrito y ha levantado la mano. Y si no, dígame, Jair, Sí, yo diga. levanto la mano. Profe, Diga. ¿cómo está? Profe, lo de los intervalos, sí importa bastante si coge el número o no para que den los datos exactos, o eso no interesa tanto cuando se Bueno, trabaja con los datos. bueno, en principio, a ver, los datos exactos no entiendo lo que quiere decir. Si usted define un intervalo, teóricamente dentro de ese intervalo cabrán los datos. Por ejemplo, de 0 a 20 me cabrían todos los datos que van desde 0 hasta 19,999. Quiere decir, Eso es lo que le quiero decir, profe. Van hasta 19,99 y en el otro exacto, sí entra el 20, porque si hay varios de 20, entonces entrarían en el segundo, no en el primero. exacto, es decir, el intervalo es un intervalo semiabierto. Por abajo empezamos en el 0 y acabamos en el número justo antes del 20. En este empezamos justo en el 20 y acabamos justo antes de llegar al 40. Empezamos en el 40. Eso, evidentemente, el intervalo no es, porque si no tendríamos una discrepancia, ¿no? Tendríamos unos valores que podríamos poner dentro de los dos intervalos. Entonces, el intervalo Eso. Sí. semiabierto. Pues uno como matemático entiende pues que los intervalos son semiabiertos, pero por ejemplo los chicos hay que explicarles bien eso porque eso Y ellos por ejemplo confunden mucho eso. estoy totalmente de acuerdo con usted. En primero, segundo, incluso tercero de la ESO es algo complicado de explicar. En cuarto ya hay bastantes alumnos que son capaces de entenderlo, pero es no todos. Pero es verdad que en primero, segundo y tercero el hecho de que un intervalo sea abierto o semiabierto es es difícil. Vaya, mi experiencia es que cuesta de llegar a ello. Hay que tener paciencia. Decirles que si el número no llega a 20, pues lo siento, se queda en la cajita de al lado. Es un poquito ese el juego, ¿vale? Gracias por participar, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenemos bueno, una manera de distribuir. Aquí lo que les decía, en nuestra distribución tenemos las medidas de tendencia central, esos cálculos que nos ayudan, la media aritmética, la moda, que es el valor más repetido, y la mediana, que se trata de ordenar todos los datos. Por tanto, los datos continuos no los podríamos ordenar clases, no sé si tendría mucho sentido, pero la cuestión es que si tenemos una secuencia de valores que son enteros, sí los podemos ordenar y encontrar cuál es la posición central de esos datos. Y los cuartiles que aquí se ponían en medidas de tendencia central, que, bueno, algunos de ustedes podrían decir, pues no son bien de... No, los cuartiles, pues lo que hacen son 3 valores que nos separan los datos en 4 grupos diferentes. Si fuesen deciles, serían 9 valores que separan en 10. Y si fuesen centiles, serían 99 valores que nos separan. Entonces, un poco, como les decía, en algunos casos, pues estos cuartiles, deciles y centiles, en algunos sitios he visto que se clasifican como medidas de tendencia, perdón, medidas de posición, porque nos Sí, indican una... profe, acá en Colombia más que todo lo utilizamos como medidas de posición. Sí, bueno, eso depende de quién. Yo lo tuve que buscar porque a mí no me habían hablado nunca de medidas de posición cuando estudié, claro, ya hace muchos años. Pero es cierto que estos años buscándolo encontré esa denominación y me pareció muy adecuada para diferenciar esa parte, ¿vale? Entonces creo que tenía que decirlo. Aquí tenemos las fórmulas de cálculo de la media aritmética. Aquí lo que sí que, bueno, la forma de cálculo es una forma que pueden encontrar fácil. Si en algún momento determinado, pues alguien quiere saber un poco más, pues intento explicarlo. Hay varias maneras de hacerlo, ¿no? Aquí a lo mejor alguien dice, pues no, es NI por XY. Sí, claro, si estamos trabajando con digamos, con la frecuencia absoluta y los valores de los datos, pues ese XY es el producto de estos dos. Si no, pues es la suma de todos los datos, los que están repetidos también, dividido por el tamaño de la muestra, ¿no? Bueno, aquí tenemos un poquito una aplicación. Supongo que esto no es, vaya, en general creo que es algo de uso habitual y que nuestros alumnos saben muy bien. No saben, pero, no saben agrupar, pero sí que saben sumar todos los datos y dividir por el número de exámenes para saber cuál es la nota que les corresponde. Vaya, no sé si están de acuerdo conmigo, pero mis alumnos esos saben hacerlo todos, incluso cuando yo no lo he explicado.
pero es importante. Ahora tienen más dificultades porque con la LOMLOE tenemos que otorgar pesos a las diferentes actividades y como otorgas pesos ya no, lo de sumar y dividir no nos vale, porque cada actividad tiene valores diferentes. Ya se ha complicado un poquito más la cosa. Pero lo de hacer medias aritméticas en general era bastante habitual de hacerlo bien. El problema de la media aritmética, ¿vale? Que la podemos hacer a partir de la primera columna, tomando, bueno, la cuestión, en una variable cuantitativa continua, la cuestión es que la media aritmética viene afectada por los valores extremos. No sé si han oído a veces que en algunos estudios estadísticos los valores extremos por arriba y por abajo se quitan, porque si hay muchos valores extremos puede ser que se modifique la media aritmética, ¿no? Por ejemplo, pues en la edad de personas, en la media que teníamos de edad de personas en la clase anterior que nos salía, ¿era aquí? No, no era esta, sí. Sí. Y la media aritmética, ¿dónde nos daba? Aquí, 24,66. Si añadiéramos 2 personas de 90 años, nuestra media pasa a 25,53. Esos dos valores extremos han aumentado mucho. A mí me gusta más otro ejemplo. Me gusta más otro ejemplo. Si un alumno ha sacado, no, si en una clase de 20 alumnos, 10 han sacado un 0 y 10 han sacado un 10, la media es un 5. Mientras que si en la clase todos han sacado un 5, la media sigue siendo un 5. Pero evidentemente esos dos 5 no nos dan información por sí solos. Nos dan información si vemos pues, la dispersión y la combinación con otras medidas que, por ejemplo, el valor más repetido, la mediana, valor ordenado, pero para dar sentido a algunas de estas cosas necesitamos las medidas de dispersión, que nos están dando una idea de la comparación de unas cosas con otras. Entonces es importante, pues yo creo, ser conscientes de que las medidas de centralización nos dan una información que puede ser muy útil, pero si lo que estamos haciendo es un estudio, pues pudiera ser que la media aritmética se viese afectada por algunos valores extremos y de ahí el hecho de que en algunos estudios sociales los valores extremos, tanto por arriba como por abajo, se quiten en algunos casos. Si alguien ha trabajado con ello, seguramente lo sabe mejor que yo. Yo solo lo sé por bibliografía, no he trabajado nunca con ello, pero sí que he visto que, bueno, la verdad es que al principio, cuando acabé la facultad, era una de esas cosas que no acababa de comprender por qué se hacía eso y pensaba que en sociales, bueno, en ciencias sociales se hacían cosas muy mal, pero la verdad, claro, a medida que he ido viendo, es verdad que los valores extremos hacen modificaciones que a veces no se ajustan a lo que sería la realidad. Eso se quita pues se quita más que todo es por la dispersión, para que no haya tanta dispersión, ¿cierto? Sí, porque no haya tanta dispersión y por tanto al final no se modifique tanto lo que sería la media aritmética, que podría modificarse de forma sustancial. ¿Vale? Sí, la dispersión también se reduce. ¿Vale? Pero bueno, la cuestión es algo que yo digo, yo he visto por bibliografía, no he tenido la suerte de trabajar en ello en ningún momento. ¿Vale? Bueno, una manera de plantear la media aritmética en una tabla, la moda, el valor más repetido, el que más se repite dentro. En algún caso, pues podemos tener, en caso de agrupación de datos, tener la clase de la moda y en muchos casos se asigna el valor central como moda en esos casos. ¿Vale? La mediana, que es lo que nos necesita de poder ordenar todos los valores, ¿vale? También podríamos encontrar la mediana mirando las frecuencias absolutas acumuladas y viendo pues la posición central en las frecuencias absolutas acumuladas, en donde la frecuencia absoluta acumulada contiene la mitad de los datos. Entonces, allí tendríamos también la mediana, ¿no? Y aquí, bueno, pequeños ajustes dependiendo de si la muestra es par, es impar, pues, cosas. La mediana es un cálculo que, bueno, solo puede, los valores que se pueden ordenar ascendentemente, no se ve afectada por valores extremos, sino por la posición. En un histograma divide el gráfico en dos partes de igual área y era utilizada por los astrónomos encargados de observar la posición de los astros cuando la posición de los elementos no era muy buena. Bueno,
De momento he llegado aquí, es que se me ha hecho tarde, yo lo siento, creo que ha sido culpa de mi vídeo. El próximo día intentaré cerrar algunas de estas cosas bueno, les quería ver si esto les hace reflexionar, si se quieren quejar, si quieren aportar alguna cosa sobre eso, cuál es el parámetro más adecuado para describir un conjunto de datos, o el hecho este de comentar que necesitamos de diversos parámetros, o que en momentos determinados uno puede ser mejor o puede ser peor, o que necesitamos combinar algunos de estos parámetros para tener, digamos, una descripción de un conjunto de datos determinado. Aquí venían dudas y preguntas, y lo que les quería presentar hoy, pero no hay prisa, estamos en la sesión 3, se abre en la sesión 6, pero ya me avancé al hecho de que vamos poniendo fecha a que tenemos el primer trabajo de interpretación de gráficas más un foro puntuable, que se abrirá la semana 6, que es del 13 al 17 de octubre, y que la entrega es para el 27 de octubre. El foro puntuable no se abrirá, pues se abrirá hasta la semana 6. La semana 6 se abre automáticamente, no lo abrimos los profesores, sino que se abre automáticamente el día en que se hace la apertura del trabajo. ¿Vale? En todo caso, también el próximo día me han quedado muchas cosas, espero el próximo día tendré que resumir algunas cosas, pero si no, el próximo día, el siguiente, les hablo un poco de en qué consiste el trabajo. De todas formas, tienen las instrucciones de trabajo. Si van a actividades, hay un link donde hay un zip, y en el zip está qué se pide en el trabajo, más una rúbrica para indicarles cómo se va a evaluar ese trabajo. ¿Vale? Eso es lo que tenemos. La próxima sesión será la semana que viene, 2 de octubre, Dios mediante. Y bueno, pues por mí, ya lo siento, tampoco quiero demorarles mucho, sabiendo que muchos de ustedes están trabajando y me he demorado un poquitín. A ver, hay algún... Perdón, ¿eh? Pues gracias, Mariano. Esto ya se despedía. Perfecto. Pues bueno, por mi parte también, nada más, nada más. Bueno, gracias por el vídeo, me parece muy interesante. A mí me parece muy interesante cuando lo descubrí. Es un vídeo que creo que era muy, muy útil, que se puede llevar, que se puede, bueno, trabajar muy bien en lo que sería, bueno, nos puede ayudar muy bien a ser conscientes, ¿no?, de en qué consiste esto de la estadística, sobre todo por alguien, por alguien que se dedica a trabajar en ello. Quiero decir, no estamos hablando de nadie que sea ajeno, sino de alguien que sí que está haciendo, digamos, una presentación rápida, no es, y evidentemente aparecen muchos conceptos, pero me parece interesante a la hora de introducir, pues, esa variabilidad, sobre todo de la estadística, ¿no? Eso que a veces uno dice, pues las estadísticas no son verdad, porque no. A ver, lo que estamos haciendo con la estadística es intentar inferir la verdad a partir de algo que podemos conocer, ¿no? Y intentar, pues, darle el máximo, o sea, la máxima amplitud posible, y corregir aquellas cosas que pueden ser complicadas. A partir de esto, pues bueno, por mi parte ya nada más. Despedirme de ustedes hasta la semana que viene, los que quieran. Cualquier cosa que quieran, cualquier cosa que quieran decirme, o cualquier cosa que, pues bueno, estoy Bueno, aquí. profe, muchas gracias. De Esté muy nada, bien, feliz tarde. que vaya muy bien. Buenas tardes. Muchas gracias, profe. Que vaya Nada, bien. feliz tarde, noche ya. Sí, Muy gracias. agradecido. Sí, señor. Gracias, profe.